Dios les bendiga. Hermanos, un gusto estar otra vez con ustedes en la casa del Señor. Con el favor del Señor, en esta mañana vamos a estar viendo la lección número 37, que es administrando fielmente los dones. La lectura bíblica, hermanos, vamos a estar en Primera de Pedro, la epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10. La cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Les invito a que ahí, hermanos, en sus casas, también como aquí, inclinemos nuestro rostro y pongamos en oración esta lección para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos capacite para entender y aplicar también esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad primeramente que nos das de estar aquí. Te rogamos que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos ministre, el que nos edifique. Que esta clase, Señor, no solo entre a nuestros oídos, sino quede en el corazón, Señor, y pueda aplicarse para gloria de tu nombre. Necesitamos, Señor, tu ayuda y tu intervención. Te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los que tienen ahí en sus casas el libro, el objetivo que nos señala el libro es: al finalizar la clase, los alumnos apreciarán la importancia de que los dones recibidos del Señor, para que sean auténticamente administrados, tienen que ponerse al servicio de la iglesia como una entidad o como una comunidad cristiana. Ese es el objetivo primordial de nuestra clase. Hemos visto en las lecciones anteriores que hay unos dones que la Escritura nos señala. Lo puede usted ver en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo del 5 al 8, usted podrá ver un listado y usted ahí lo puede subrayar, los puede señalar para que los tenga bien presentes. Pero también, curiosamente, en 1 Corintios 12 también señala otras listas el apóstol Pablo de otros dones. Esos, digamos, se le conocen como dones sobrenaturales, ¿verdad? Los que señala el apóstol Pablo a los Corintios, que son las lenguas, la interpretación de las lenguas, la profecía, palabras de discernimiento, etc., discernimiento de espíritus, perdón. Y en la lista de Romanos va a ser una lista, digamos, de dones que nosotros podríamos llamarles más usuales, por no llamarle comunes, son dones más usuales, como el servicio, la enseñanza, socorrer a los necesitados, la dirección, etc. Entonces, tendremos que ver en esta lista, usted puede hacer un análisis personal, cuáles son los dones en los que usted se identifica como creyente, ¿verdad? Si aún no está ejerciendo alguna actividad dentro del cuerpo de Cristo, puede leer estos versos y decir: este versículo se acerca a esta capacidad que siento que el Señor me ha dado. Y puede posteriormente empezar en el servicio del Señor en esto, ¿verdad? En lo que usted sienta que usted está siendo llamado por el Señor. Los dones son importantes. Surge la pregunta: ¿por qué son importantes los dones? La pregunta sería: ¿por qué tendríamos que considerar importantes los dones? Primero, porque son un regalo que el Señor hace a su iglesia. Y yo creo que en el plano personal, nadie rechazaría ningún regalo que le ha sido dado. Y menos si ahora si sabemos que son regalos que Dios da a su pueblo. Como vimos en la predicación, había monjes, los llamaban
algunos ascetas, así les llamaban, esos monjes, en los primeros siglos del cristianismo, ellos creían que al aislarse de sus comunidades, en 1940, algo así, en el siglo pasado se descubrieron los denominados rollos del Mar Muerto, que había una comunidad que se aislaba de la comunidad de su tiempo, y esa comunidad, junto con otros monjes de otros siglos, han creído que tal vez al aislarse podría haber un crecimiento más integral de su persona, o podremos denominarlo más santidad, al aislarse en un lugar, una cueva, una comunidad, un monasterio, etc. Pero la Biblia nos enseña que el crecimiento de un creyente, curiosamente, no está en aislarse como en los siglos pasados habría pensado, ¿verdad? En ciertas personas como las que hemos denominado estos monjes. La Biblia nos enseña que la comunidad es una forma que Dios ha establecido para el crecimiento de su iglesia. Nunca veremos en un versículo que la iglesia tiene que aislarse de una manera personal o individual o colectiva. La iglesia alcanza sus objetivos aún en medio de una sociedad corrupta como la nuestra, de esta época donde se aprueban leyes contrarias a Dios y hasta el sentido común, pero la iglesia cometería un error si nuestra decisión sería aislarnos. La Biblia siempre nos mantiene a ser luz. Nunca podríamos ser luz si estábamos solamente aislados de esas tinieblas que reinan en este momento. Dios en su sabiduría nos da entonces los dones. Esto me pareció interesante. Los dones abarcan toda la realidad humana en todos los aspectos. Por decir, les voy a poner un ejemplo. Se dice que el hombre está dividido en mente, en cuerpo y en espíritu. Usted podría pensar, a ver, un don, le pido que reflexione, ¿verdad? De los dones que le di en Romanos 12, ¿qué don se ocuparía de la mente, de nuestra mente? ¿Qué don se ocuparía de nuestra mente? Obviamente, rápido surgiría alguien, diría, la enseñanza. La enseñanza, primeramente, antes que llegar al corazón, tiene que haber un entendimiento de ella. Entonces, cuando Dios da un don de enseñanza, primariamente llega hacia la mente del hombre. Dios se ocupa, entonces, de un don que afecta esa parte de nuestro ser. Ahora, hay un don como la sanidad, donde Dios también se ocupa no solamente de nuestra mente o de nuestro espíritu, sino también de nuestro cuerpo. A veces pensamos que a Dios solamente le interesaría la bendición de nuestras almas, pero podemos ver en este pasaje, en esta lección, que Dios se ocupa también de nuestros cuerpos. El don de sanidad es un testimonio fiel de que Dios se interesa también por nuestra salud, por nuestro bienestar. Analizar el ministerio de Jesús es ver obviamente que Dios se interesa por nuestro cuerpo también, por nuestra sanidad. Pero hay errores, hermanos, que tenemos que evitar al ver o al analizar los dones que están en la Escritura. Hay errores. Y precisamente una parte de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, podemos ver que en el capítulo 12, usted lo puede ver, y en el capítulo 14, Pablo pasa a corregir errores que la iglesia estaba cometiendo en Corinto. No sé si usted recuerda en su casa cuáles eran los extremos que la iglesia de Corinto estaba haciendo. Dios había repartido el don de lenguas, pero estas lenguas, algunas personas, algunos creyentes que tenían estos dones, se creían superiores a aquellos que no la tenían. Una parte de esta iglesia tenía una fascinación por las cuestiones sobrenaturales, menospreciando los otros dones. Pablo les empieza a explicar que el don en sí no es un fin en sí mismo. Vuelvo a repetir, el don en sí no es un fin en sí mismo. El don es Dios lo otorga para ponerlo al servicio de la comunidad de creyentes.
Y el problema de la comunidad de Corinto es que creía que al tener este don, ellos se sentían más beneficiados o un escalón superior en forma espiritual a aquellos creyentes que no tenían este don. Pero también existe otra posición donde algunos creyentes pueden creer que el don que Dios da, tenemos una actitud que parece muy humilde. Dios da un don y el creyente dice, no, hermano, pues sabe, yo no muy apenas sé leer, muy apenas sé escribir, o terminé muy apenas mi primaria, y parecería humilde y digno de encomio, ¿verdad?, de alabanza, una actitud así, pero a la vez también va implícita un menosprecio al regalo que Dios da. Podemos ver a través de la Escritura cómo personas se excusaron delante de Dios al sentir que eran incapaces de hacer determinadas cosas. Podemos pensar en Moisés. Moisés, cuando fue encomendado para una misión a Faraón, él se excusó usted recuerda, en su lenguaje, ¿no? Es que yo soy de un habla, ¿qué decía Moisés? Lenta, una habla lenta, no puedo, Señor. No puedo presentarme delante, pero el Señor dijo, es que no eres tú, es yo el que te estoy capacitando y te estoy enviando. Se acabaron las excusas para Moisés y tuvo que hacer lo que el Señor le había encomendado. Otro caso sería Jeremías. Jeremías lo levanta como un profeta de su tiempo y él se excusa rápidamente y dice, Señor, yo soy apenas un niño. Él también se empieza a excusar delante de Dios, pero el Señor le dice, en el vientre de tu madre te concebí y te di por profeta a las naciones. Terminan las excusas de Jeremías y de Moisés cuando Dios dice, lo vas a hacer. Se acabaron las excusas. A veces en el término con nuestra familia, con el padre, un niño con su padre, un adolescente, etcétera, puede tener una excusa, pero delante de Dios, cuando Dios dice, vas a hacer algo, yo te voy a capacitar, se terminan por completo las excusas. Entonces, hermanos, para emplear con fidelidad, un punto sería, ¿cómo empleo con fidelidad los dones? Somos administradores. Primeramente, el administrador, la idea que nos da la palabra es como un mayordomo. Un mayordomo no es dueño de la cosa en sí, del objeto, pero administra. Nosotros somos administradores, recibimos un don que no es nuestro, no nos pertenece, sino viene de Dios y es puesto para el beneficio de la iglesia. Entonces, la parábola de los talentos es algo que nos puede dar a entender, si usted recuerda esa parábola, el siervo fiel, el siervo infiel, siervo imprudente, creía que con esconder el talento, que en ese caso pues no, era un talento, no era algo abstracto, sino era una cantidad determinada, ¿verdad? Digamos, en hoy sería de dinero, que lo escondió y él creía ser fiel por resguardar o ocultar para que no lo robaran. Pero vamos a ver el punto número 1, donde la negligencia es una forma de infidelidad a Dios. Si Dios me ha dado capacidades, si Dios me ha dado de su Santo Espíritu para hacer determinada cosa para su reino, determinada actividad, y yo decido no emplear ese don que Dios me ha dado, estoy siendo infiel al Señor. Le voy a poner un ejemplo que pasa en el ámbito civil, por así decirlo. La omisión, lo que se llama la omisión, en atender a alguien, si Dios no lo quisiera, pero aquí afuera hubiera un herido, y yo paso indiferente a su lado, sin prestarle el auxilio que yo pudiera hacerlo, llamar una ambulancia, etcétera, se me podría acusar de omisión y yo tendría una pena por mi omisión, por dejarlo ahí desangrado, tirando y probablemente afuera está perdiendo la vida. En el ámbito del reino de Dios también las omisiones, el Señor las considera desagradables. La omisión en este ámbito es desagradable, pero entonces la Biblia nos enseña que cada creyente tiene un don dado por Dios, del cual Él nos va a rendir cuentas cuando estemos
frente a Él. Por lo cual deberíamos de considerar hoy cuál es la capacidad o don que el Señor me ha dado para emplear en su reino. Si al final de cuentas, como vemos, el don no es para mí, es para el servicio. Entonces, si no es para mí, aunque esto pareciera una paradoja, un don me es dado a mí, pero no es para mí, es para los demás. Pero si no estoy beneficiando a mi hermano con el don que Dios ha puesto en mí, estoy siendo negligente delante de Él, por lo cual el Señor me reclamará en aquel día por mi infidelidad. Suena duro, suena difícil, pero las parábolas que nos enseña el Señor Jesús nos enseña que podemos ser negligentes al esconder o ocultar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Una característica de nuestra sociedad que impide, o podemos decir que ha frenado o ha impedido que los dones fructifiquen o se multipliquen, es que vivimos en una sociedad individualista. Los sociólogos de hoy en día afirman que una de las características del posmodernismo es el individualismo. Las personas hoy en día ya no ven más que por su persona, de forma profesional, familiar, etcétera, solo de una forma personal, pero llega a un extremo donde es algo terrible, porque ya podemos platicar con una persona tal vez de 70, 80 años y se asombraría de lo que hoy el individualismo que tenemos en este momento. Una persona tal vez hace 40 años que había tenido alguna desgracia en un vecino, lo más probable es que la comunidad, como usted puede recordar tal vez alguna conversación con algún familiar, la comunidad misma se encargaba de llevarle un alimento. Se organizaban, etcétera, y pensaban en el otro. Hoy en día generalmente pensamos solamente en nosotros, pero eso está impregnado en nuestra sociedad, no es una forma individual, es algo que ya gobierna el mundo, esta forma de pensar. El individualismo está ligado en cierta manera al narcisismo, ¿verdad? Si yo no veo por lo demás es porque yo solamente me consideraría como el narcisismo, ¿verdad? Me considero digno de que nada fuera de mí es digno de ayudar. Eso está, vuelvo a lo mismo, lleno de egoísmo. No veo por los demás porque nadie es más que digno que solamente yo. Egoísmo y narcisismo van de la mano. El pecado, hermanos, es esencialmente egoísta. Yo creo que ese es el núcleo, la sustancia del pecado. Cada vez que hay un pecado es porque hay una satisfacción propia, ya sea mentira, ya sea el engaño, ya sea fornicación, ya sea lascivia, como vimos en la predicación. El pecado es esencialmente egoísta, busca una satisfacción propia, no le interesa los demás. Pero Dios, a través de darnos los dones, nos enseña completamente lo contrario, lo opuesto. Los dones son para beneficiar a los demás. Mientras esta sociedad individualista nos enseña que yo soy el centro del mundo, yo soy el centro del universo, el Evangelio nos enseña que nosotros no somos el centro del universo y estamos diseñados para servir. Podemos entender que lo que Jesús hizo es un reflejo de lo que quiere que la iglesia haga. Jesús no vino a reclamar derechos, Jesús no vino a reclamar para sí mismo, vino a entregarse. Y los dones son una forma de decir, podemos decir, los dones son una forma de reflejar el Evangelio al mundo, sin palabras, con hechos. ¿Como cuáles dones? Vamos a ver un poco más adelante. Pablo les dice a los efesios que los dones son dados para la unidad también de la iglesia. Cuando yo vamos a tomar los dones que hemos visto, cuando una palabra trae un hermano tiene el don de traer una palabra
lo que conoce el don de profecía, que traes una palabra, Pablo dice que es de exhortación, de bendición hacia la otra persona. Y yo le doy una palabra a una persona que está hoy en angustia, en aflicción, etcétera, ¿qué va a provocar en él? Primero un agradecimiento a Dios, pero también hacia el hermano que se lo da. Los dones son para unidad de la iglesia. Los dones no son algo propio, tienen un propósito de ser. Si no olvidamos esto, hermanos, estaremos cerca de nuestro objetivo. Los dones son para unirnos más, para amarnos más. Dios da regalos a su iglesia. Es curioso el método del Señor, que Dios da un don para beneficiar a otro y que a la vez ese uno y ese otro se unan y se aman más. Es un método que el Señor ha establecido. Desde los dones sobrenaturales como la sanidad, los milagros, pues benefician. No es Dios el beneficiado, es mi hermano, ¿verdad? Es mi hermana la que se beneficia. Dios utilizando un hermano, como vimos, para traer una profecía, una palabra. El que da con liberalidad también, el que da con liberalidad, el que enseña, el que trae un conocimiento, el que trae misericordia y lo hace con alegría, dice el apóstol Pablo, enriquece a la comunidad. Entonces los dones no son una forma de individualismo, sino es una forma de comunidad. Hoy en día, donde por cuestiones tal vez ajenas a nuestra, que se van de nuestras manos por la pandemia, si usted analiza, nos ha puesto, aún como cristianos, a tener una visión individualista, aún así dentro de la iglesia, donde, bueno, pues yo veo, tal vez por mi familia, por los más allegados, conocidos, pero fuera de ese círculo, nos hemos vuelto tal vez sí, individualistas. ¿Por qué? Por la forma de pensar del mundo, tal vez por las circunstancias. Aunque eso no nos lo justifica, pero las circunstancias mismas nos han llevado a eso. Los dones nos recuerdan que Dios nos ha hecho para vivir en comunidad. Nos ha hecho para vivir y servirnos mutuamente. Entonces, el Evangelio nos reconcilia, hermanos. Primeramente, yo le preguntaría a los que están aquí, primero, ¿con quién nos reconcilia el Evangelio? Con Dios. Pero también el Evangelio nos reconcilia con los hombres. ¿Por qué? Si el egoísmo, y si yo he pensado en mí, yo no puedo pensar en Dios porque solamente pienso en mí. Pero cuando Dios cambia mi mente a través de la luz del Evangelio, la iluminación que Dios me da es también para dejar ese egoísmo hacia mí mismo. Y entonces yo empiezo a vivir en comunidad. Me intereso por la necesidad del otro. Si usted analiza los primeros capítulos del libro de Hechos, donde el cristianismo va apenas surgiendo, usted va a ver una lectura de una iglesia como una comunidad viva, y con eso vamos a terminar más adelante, donde la gente que no conocía al Señor se asombraba de la unidad de la iglesia. Pero el don principal, hermanos, sobre la liberalidad, sobre la enseñanza, es el Evangelio. No olvidemos que ese don es el don principal que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, y de ese don se desprenden todos los demás. Si descuidamos el don del Evangelio, los demás dones no se van a manifestar jamás, porque el don central es la obra de Dios en la persona de Cristo Jesús. Si nosotros anunciamos el don principal de Dios, que es el Evangelio, todos los demás dones se tendrán que manifestar y seremos más unidos como iglesia, más edificados, y nos amaremos de una forma como la del Señor nos ordena. Hay una pequeña conclusión que quisiera poner aquí, hermanos. Todos tenemos, si hacemos una recapitulación, todos tenemos un don. A veces pensamos en don como el que predica,
como el que enseña o como el que evangeliza. Y fuera de esos dones, ya pareciera, bueno, el hermano que canta, el hermano que toca un instrumento, pero hay un menosprecio a veces a los demás. Toda persona que ha creído en el Señor ha sido capacitado en algo. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Si somos negligentes, estamos faltando al Señor, pero también estamos faltando a la comunidad de creyentes que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Tenemos que analizar qué don. ¿Qué don me ha dado a mí? No sé si usted en su casa se ha preguntado, ¿qué don me ha dado el Señor? Y si usted se pregunta y se hace un análisis, yo creo que se va a dar cuenta de que usted es bueno en algo. Y eso ríndalo y póngalo en los pies del Señor. Señor, ¿sabe? Tal vez yo no predico, tal vez yo no enseño, no toco un instrumento, no canto, pero esto es lo que yo soy, esto es lo que tú me has dado, lo pongo a tu servicio. Y vemos los dones, que no hay un don superior a otro. Eso nos enseña en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y dice el apóstol Pablo, si ustedes hablan lenguas, yo hablo más en lenguas que ustedes. A esa gente que se creía más que los otros que no hablaban lenguas, dice el apóstol Pablo, yo hablo más en lenguas que ustedes, yo interpreto lenguas, pero todos los dones son igualmente válidos delante del Señor. No sé si usted se ha preguntado, hermano, o si se ha dado cuenta que el capítulo 3, yo le pido por favor que tanto aquí como en su casa abra su Biblia en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Este es el pasaje probablemente que a veces se ha sacado de contexto porque se ve y describe. El amor es, si yo hablase lenguas humanas y empieza a describir, el amor es sufrido, es benigno. A veces empezamos a leer el capítulo 13 y lo citamos desde el verso 4. Empezamos a describirlo y decir, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Pero se ha preguntado por qué el apóstol Pablo lo pone en el 13, justo en medio de dos capítulos como el 12 y el 14, que hablan, ¿sabe de qué habla el 12 y el 14? Solo habla de los dones que Dios da. Y él mete como un sándwich el 13 y hace un paréntesis. Si en el 12 está hablando de dones, si en el 14 sigue hablando de dones, Pablo en el 13 hace un paréntesis y empieza a hablar del amor. Este pasaje no está porque nos amemos románticamente. A veces pensamos en el capítulo 13 como una cuestión meramente romántica del amor, pero Pablo le está escribiendo a una iglesia que tiene conflictos y que cree que determinados dones son superiores a los demás, y por lo tanto los creyentes que no tienen determinados dones superiores son inferiores a los otros. Entonces Pablo les dice, ¿sabes qué? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, soy como un metal que hace ruido. Es duro lo que está diciendo. Sus lenguas, corintios, aunque sean angelicales, provengan del mismo cielo, pero si ustedes no tienen amor entre ustedes, es como un metal que hace ruido. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, Pablo está describiendo los dones, la fe es un don también de Dios. Y trasladase un monte de un lado hacia otro y no tengo amor, nada soy. Los dones se tienen que emplear desde el amor. Si alguien viniera y aquí hubiera ¿cómo podemos llamarle? Un milagro donde un brazo, un hombre sin un brazo y surgiera, y le crece el brazo y todo el mundo glorificando al Señor, pero esa persona no tuviera amor hacia los demás, para Pablo, en la doctrina de Pablo, esto no sería útil,
porque la iglesia tiene que basarse sus dones en el amor. Pablo dice, las profecías se van a acabar, las lenguas se van a acabar, pero el amor jamás cesará, ni cuando estemos en el cielo. Hermanos, ni estando en el cielo, las profecías hoy algún día se van a cumplir y terminarán. Si piensa en cualquier don, la sanidad va a terminar, porque un día pues estaremos delante del Señor y no moriremos jamás. Pero el amor jamás, dice Pablo, dejará de ser, ni cuando estemos en el cielo, Él terminará. Entonces, que los dones que Dios da, empléelos, le dice Pablo a la iglesia, en amor. Tenemos que volver, hermanos, a esta doctrina del apóstol Pablo, donde la centralidad no es el don, sino la centralidad es lo que hagamos al Señor, hazlo con amor. Para ti tal vez es poco, pero para Dios no lo es. Para Dios es grande, dice el que atiende a los enfermos, al que reparte con liberalidad, dice el apóstol. Para Dios es algo grande, a lo mejor para nuestros ojos en nuestra ignorancia es pequeño, ¿verdad? Nosotros vemos que los grandes escenarios, los púlpitos, etcétera, como algo grande, pero para el Señor es igual. No es lo que haces, es el corazón con que lo haces. Terminamos leyendo Hechos 2, 46 y 47, hermanos, el inicio de la iglesia primitiva. Pedro, el apóstol Pedro acaba de predicar el sermón donde en Pentecostés la gente se había burlado de lo que estaba ahí ocurriendo, ¿verdad? Entonces Pedro se levanta, empieza a decir, esto ya estaba testificado por los profetas, Jesús el Santo a quien ustedes crucificaron y mataron, es el Mesías, ¿verdad? Pero al final de este pasaje donde Lucas, quien escribe el libro de Hechos, empieza a hacer un resumen de cómo la iglesia empieza. Quisiera que leamos 2:46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor, hace una pausa, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Es curioso que primero, antes del Señor, de salvar a los que estaban afuera, primero unía a los que estaban adentro. Lo observa en este pasaje. Antes el Señor de salvar a los de afuera, hacía que el mundo viera la unidad de los de adentro, y dice que los de afuera se asombraban al ver a la iglesia, ver cómo se amaban, y el Señor dice, como una consecuencia, cada día se añadían los que habían de ser salvos. ¿Cómo la gente va a venir a Cristo si no ve una gente? Yo estoy hablando de una cristiandad en general que no es unida. Una cristiandad que a veces habla una contra la otra, ¿verdad? Y es muy normal que a veces hablemos con un inconverso y el inconverso nos va a decir, ¿sabes? Es que, pues yo veo esto, si están hablando de esto y del otro, entre ellos mismos se comen. Pues yo no voy a entrar al círculo para que me coman a mí también. Pero el Señor dice que antes de venir y haya salvación de los de afuera, la iglesia debe de estar unida y como consecuencia vendrá la salvación. Este es un punto también para el evangelismo. Una iglesia jamás va a ser eficaz en el evangelismo si no está unida y se ama por dentro. Adentro de sus paredes, afuera va a ser inútil. O sea, una iglesia que no se ama y no está unida por dentro jamás va a ser útil hacia afuera. Es más, eso yo creo que hasta lo podemos ver en el ámbito familiar. Una persona de una familia disfuncional jamás va a poder ser una persona funcional cuando se aparte y viva en otro lugar con otra y haga su familia, jamás. En el cristiano pasa igual. Tenemos que tener un amor entre nosotros, vivir esa unidad. Los de afuera, dice la palabra, lo veían, creían que ese mensaje era real.
Ese mensaje era sólido, era congruente. Y cuando la palabra y el Espíritu Santo tocaba a la gente venía y se añadían a la iglesia los que habrían de ser salvos. El mundo, hermanos, se asombra del amor de la iglesia, el mundo se asombraba del amor en la antigüedad, pero yo creo que eso lo puede hacer hoy el Señor también. La Biblia no está como un pergamino que ya no es eficaz para nosotros. Creemos que la Biblia es eficaz también para el día de hoy, del siglo XXI. Lo que el Espíritu Santo hacía antes lo puede seguir haciendo hoy. Si el mundo se asombraba al ver a la unidad y el amor de la iglesia, lo puede seguir haciendo hoy. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está en la iglesia. Pero a veces nosotros no nos prestamos también para eso. Nuestra dureza de espíritu puede hacer que el Espíritu Santo también se entristezca. Es una persona, como hemos enseñado en muchas clases, ¿verdad? El pastor lo hemos visto. El Espíritu Santo es una persona, se entristece y tal vez hemos caído en esto. Entonces tenemos que volver a lo que la iglesia primitiva hacía. No se trata a veces de grandes métodos. A veces tráete a un gran cantante y hazme un bailable ahí con celebridades cristianas y la gente se va a acercar y con métodos humanos. Queremos hacer que los de afuera se conviertan, ¿verdad? Cuando la palabra es sencillo, el mensaje. Si los de adentro se aman, si los de adentro están unidos, si están obedeciendo al Señor, los de afuera se van a dar cuenta y el mensaje va a entrar de una forma sencilla a la gente, como lo hacía en la antigüedad. Entonces, hermanos, es la clase del día de hoy, ¿verdad? Que los dones están vigentes, pero están para el servicio de unos a otros, para nuestro crecimiento. Si los dones se emplean en amor, la gente lo va a notar. Los dones no son para usted, ni son para mí. Yo no enseño para mí, como mi hermano no canta para él, ni el que hace algo dentro de la iglesia lo hacemos para el Señor, pero también lo hacemos para los hermanos. A veces pensamos que solamente nuestra relación es vertical, ¿verdad? Yo con que agrade al Señor, decimos, pero no, ese no es ni el sentido bíblico. Es también, agrado al Señor, pero sirvo a mis hermanos. Soy útil a mis hermanos. Eso va a hacer que mi hermano haga algo por mí sin que yo lo busque, tal vez como una respuesta de su amor. Eso pasa hasta en las parejas, ¿verdad? Te muestro mi amor y la otra persona responde igualmente de la misma manera. Si eso pasa en la iglesia, el amor se fortalece y crece. Esa es la idea que nos enseña esta lección. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, hermanos, a amarnos como el Señor quiere. Y sabemos que el Señor va a traer a los que un día, hoy no conocen el Evangelio, pero el Señor los que Él ya tiene, va a ser porque la iglesia se ama, porque la iglesia verdaderamente es congruente con lo que predica. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Somos, Señor, imperfectos, te hemos fallado, no hemos cumplido, Señor. Yo no he cumplido, Padre, lo que tú quieres, pero te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos capacite, Señor, para actuar como tú quieres, con ese amor que tú, Señor, nos has dado, que podamos reflejarlo a los hermanos y también, Señor, a los de afuera. Y sabemos que tú salvarás, Señor, a aquellos que hoy en día, Padre, están lejos, que tú tienes ya en tu mente, Señor, salvar. Gracias, Padre, por mis hermanos. Te ruego que los lleves con bien, que los guardes, que en esta semana, Señor, tu presencia esté con ellos. En el nombre bendito de Jesús, te agradecemos por esta enseñanza, Señor. Aplícanos, Padre, esta enseñanza para poder aplicarla en donde estemos, en el trabajo, en la familia, en nuestra colonia, Padre, donde estemos, que sea tu luz, tu espíritu y tu palabra la que nos hagan hablar, Señor, y ser luz donde estemos. Te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.